estamos en la controversia debatiendo sobre la convención del partido, del grupo, de la corriente de opinión, ya no sé cómo decir, Uribe Centro Democrático y los cambios de las reglas de juego y las implicaciones que eso tiene y las preguntas que hay sobre qué hay detrás de esto, qué es lo que pretende la convención. Y Plinio me había exigido que tenía él unas posiciones para responderle a Álvaro. Sí, Álvaro, pues yo pienso una cosa, que sí, discrepo en muchas cosas que dijo Álvaro. La primera es que todo caudillo es antidemocrático. Pues no, mire, toda la historia del país ha estado orientada en caudillo. Caudillo fue Gaitán, no era antidemocrático. Caudillo fue Galán, no era antidemocrático. Todos los movimientos políticos se identificaron siempre con un apellido: santismo, lopismo, bollerismo. Es verdad, esa es una realidad colombiana. Pues no eran verdaderos caudillos. Bueno, pues de todas maneras, el que se llamaba caudillo, el que tuviera más nivel popular, más aprobación, como Gaitán, que fue realmente un caudillo. De modo que no comparto ese punto de vista. Discrepo de una cosa que circula por todas partes, y es que Uribe fue ajeno, es completamente ajeno a Santos, y que realmente ha querido impedir que sea el candidato. No lo creo. Estuve en la presentación del libro de Pacho Santos y le escuché a Uribe realmente un análisis muy interesante sobre Santos, diciendo que era una persona que tenía unas ideas muy claras, que había tenido había cumplido una gran labor como siempre que van a clavar a alguien, Bueno, no sé, no creo que lo estuviera hablando. Estaba haciendo una cosa que me parecía muy sincera y le agradeció además Santos, y Santos no considera que tampoco es que lo quieran perseguir. No fue por eso que se anticipó que se hizo la convención, fue porque realmente es evidente que no podían salir a última hora con un candidato. El propio Santos me lo reconoció, porque en un conversatorio que me invitó José Obdulio, yo pensaba que, no sé, que un conversatorio era un apoyo a Santos. Yo soy muy imparcial en ese sentido, no tomo partido en un favor de uno al otro, pero a mí me sorprendió realmente ver que Santos tenía una estructura. No era una persona que estuviera inventando cosas, y que tiene una capacidad de poder trasladar, digamos, al electorado básico sus puntos de vista, más que los otros candidatos. Ahora, yo no pienso tampoco que lo único que mueva a la corriente uribista, como se llame, sea el odio a las FARC. Se está haciendo un análisis muy objetivo, muy realista, sobre todos los riesgos que implica este proceso de paz, que evidentemente lo comparte la gente, porque basta ver las encuestas para saber que la gente está en un 75% de acuerdo con los planteamientos. Entonces, y hay ideas, claro que hay ideas. Lo que ha propuesto en la convención a mí me parece de mucho interés, porque también lo vi. Vi un acto que se anticipa un poco lo que va a pasar en la convención, que es poner a la gente a hablar de los programas, aquí estos programas. Me acuerdo que se planteó, por ejemplo, el programa de la educación. Me sorprendió Oscar Iván Zuluaga, que tuvo realmente el mejor planteamiento sobre ese nivel educativo. Entonces, poner a los candidatos a que hablen y que la gente vote en función de lo que dicen, con propuestas muy concretas para continuar una labor que el país reconoce que fue muy buena, que fue la de... Ese va a ser el esquema de la convención. Pero yo quiero concertar de pronto algo de lo que ha hecho Álvaro y Plinio. Aquí todo el mundo ha estado en contra y ha conspirado contra los partidos. Gaitán quiso hacerlo por fuera de los partidos, Galán lo quiso hacer por fuera de los partidos, Andrés Pastrana fue elegido por fuera de los partidos, Uribe fue elegido por fuera de los partidos, Álvaro Gómez y Antonio Navarro acabaron con los partidos cuando hicieron la constituyente. Eso es algo importante aquí, y los partidos son como los matrimonios, todo el mundo hace chiste, todo el mundo se separa, pero son la base de la sociedad, y los partidos no nos gustan, todo el mundo hace chiste de ellos, pero son la base de la democracia. Y usted lo decía ahorita, nosotros nunca hemos tenido partidos, hemos tenido unas personas que han comandado unos partidos, y nunca, de hecho llegamos en el 2002
en donde había más de 72 partidos y movimientos representados en el Senado de la República, una cosa completamente absurda. 94, y nunca se ha tratado de legislar en un estatuto de oposición de partido, en cómo los partidos deben canalizar siempre sus consultas internas para llegar allá. En eso concuerdo con Álvaro cuando dice, aquí no ha habido partidos, aquí lo que ha habido es un caudillismo, y aquí se está viviendo con Álvaro Uribe, nadie puede negar en esta mesa que se está viviendo el caudillismo más fuerte en los últimos 50 años, y actualmente tanto que está llegando a fundar un partido donde solamente él es la única piedra que hay ahí. Los demás todos son granitos de arena que acompañan a la piedra, pero eso es clave. Y por otro lado, con el tema que usted habla del proceso de paz, todavía no podemos decir qué está pasando malo allá si no sabemos qué está pasando allá. Todo el mundo dice entregaron el país, ¿cómo van a decir que han entregado el país y ni siquiera sabemos qué es lo que realmente se ha pactado allá? Y por eso va a ser un referendo, y creo que mañana o pasado se debe votar en el Senado de la República. Ya se votó en la Cámara, solamente falta un debate en el Senado para votar el famoso referéndum de la paz. Mañana o pasado lo estamos votando. León, mire, varias cosas. Aquí se ha mencionado el tema del caudillismo y se ha dicho que eso es contrario a la democracia y que es muy nocivo como origen de un partido político. Pero yo creo que vale la pena repasar un poco la historia. 1849, tal vez usted lo recuerda, Álvaro, la elección fue entre Rufino Cuervo, por lo que después fue el Partido Conservador, y por José Hilario López, que después fue el Partido Liberal. Dos manifiestos en esos años, y los partidos surgieron alrededor de esos dos caudillos, alrededor de esa elección. Hasta con armas. Es que así ha sido, y hasta con armas, esa ha sido la historia de Colombia y la historia de muchos partidos políticos en el mundo. Las únicas diferencias a este patrón son los partidos socialdemócratas, que han sido partidos de masa surgidos de la lucha obrera. Segunda cuestión, tratar de desvirtuar el carácter democrático del centro democrático, como su apellido lo señala. Como lo hace Álvaro, pues yo lo lamento mucho, pero esta es una organización de ciudadanos, un grupo significativo de ciudadanos que está ejerciendo el derecho establecido en la Constitución de 1991. Es que uno de los grandes avances de la Constitución del 91 fue romper ese monopolio bipartidista, fue crear canales de democracia participativa, fue permitir que los ciudadanos nos organizáramos al margen de las maquinarias tradicionales para participar en política. El carácter democrático de un partido se debe medir es con base en el acatamiento riguroso de las reglas de juego en materia electoral, el sometimiento a la ley, el sometimiento a la Constitución, y eso no está en discusión en este caso. Tercera cuestión, Armando, ya termino. Aquí pretenden ahora descalificar el centro democrático, partiendo de una base falsa, y entonces es que los partidos políticos son democráticos. Álvaro, su partido, el Partido Liberal. El Partido Liberal no es más que la suma de caudillos regionales, de caciques regionales, de maquinarias de corrupción de regionales, de individuos que están vinculados con el narcotráfico, igual que en el Partido Conservador y las maquinarias tradicionales, individuos que se han apropiado de las rentas públicas, que no han dudado de ninguna manera en jugar a la corrupción y el clientelismo. Entonces me vienen a mí ustedes a dar lecciones de democracia. Esa es otra cosa. El partido de la U fue uribista con Uribe y santista. No, pero déjeme responder eso. No, déjeme responder eso por una cosa. Ese es un cuento chimbo. Yo he echado este cuento varias veces. Eso es como cuando mi papá y mi mamá se separaron. Empieza cada uno a apoyar que para dónde nos vamos, para dónde nos vamos. A mí es el que me están jodiendo, a mí es el que me están fregando, porque ellos dos fue lo que hicieron un pacto político de continuidad entre ellos, y después pelean ellos es por vanidades de poder, porque aquí no había ninguna ruptura. No son vanidades, sí, fue porque nombraron un ministro y todo lo demás, fue eso. Entonces resulta que ellos dos pelean por poder, por vanidad, por política, y aquí están molestando. Es como si ahorita don León Valencia lo hubiera invitado a este programa y lo recibe el productor. No suba ya, vamos al cuarto piso a hacer el programa. ¿Usted qué hace? ¿Por qué le van a molestar a usted la vida si el señor y el productor tenían una sala para hacer el programa, y resulta que el productor que vaya para arriba y usted que para abajo? Eso es lo que me pasa a mí. Ustedes nunca se han puesto a pensar en la incomodidad de que dos tipos me metan en un proyecto político y después pelean y entonces a mí me toca salir a buscar casa. No, pero aquí lo que estamos haciendo, y hace muy evidente el uribismo, es confundir los conceptos. Entonces ahora caudillo es todo. Cualquier robavotos en la costa es un caudillo. ¿Eso qué es entonces? Eso no es así. El sistema político colombiano ha sido profundamente clientelista. Y a diferencia del resto de América Latina, por eso no había tenido caudillos que gobernaran, como en Argentina, como en Perú. Porque el sistema, por eso partidos podían poner presidentes sin votos. Eso no es. Pero ¿cómo que no? Deme la respuesta. Eso fue un jefe usted descarta sin entrar a revisar el partido. ¿Qué caudillo? ¿Qué fue López Pumarejo? Caudillo no es tener una personalidad. ¿Qué fue Laureano Gómez en su momento? No, pero vamos a la definición exacta de caudillo. Este es el que no tiene partido. Así es.
Uribe introdujo... ¿Quién dijo que el caudillo es el que no tiene partido? Es el que niega el partido. Uribe introdujo dijo eso? tardíamente en Colombia el populismo, que era totalmente ajeno. Después de Jorge Eliezer Gaitán, el sistema político colombiano se vacunó contra eso, por eso el Frente Nacional. Y Uribe trajo. Y en este momento, durante esos años, tuvimos los dos males: el mal del mayor clientelismo en América Latina y el populismo. Y el populismo lo utiliza el caudillo porque es emocional. Entonces, si usted pregunta, carretazo, carretazo es lo contrario. Carretazo es decir que hay una plataforma. todo un carretazo. Pero déjeme Hay una termino. plataforma. ¿Cuál es la plataforma? Empezando por el nombre del partido. Tienen que decir que no hay derecha e izquierda, tienen que disimularse dentro de un nombre que no refleja la ¿El realidad. Partido Liberal Porque qué no es de centro y no es democrático, porque es de un señor. ¿El Partido Liberal qué Pero es? es Digo, que pero eso- no existe el no, centro. ¿el Partido Cualquier Liberal qué democracia es? seria, en las democracias ¿El serias... Partido Liberal qué es, Álvaro? En las democracias serias... No, contéstame, déjeme ¿qué un es, argumento, usted Álvaro? ahora da el suyo, déjeme el mío. En las democracias serias, ¿No hay centro? un partido caudillista es una vergüenza, porque por definición es contrario a la idea de la democracia. La democracia es donde caben todos. El caudillo es uno. No, pero es que usted está poniendo el caudillo. En el caudillismo excluye. se es proclive, No es se es cierto. proclive al autoritarismo, a la corrupción, porque donde impera la voluntad de una persona sobre la de los demás, se pierde el principio democrático. Es por esencia antidemocrático. ¿Por qué Uribe esconde No, es detrás cierto. de ese nombre Centro Democrático No, su no es filiación cierto. de Pero clarísima derecha? Pero, Álvaro, no es nada de eso cierto. Mire, usted le da una connotación negativa a la figura del caudillo. Las grandes revoluciones las han hecho los caudillos. Las grandes revoluciones democráticas esos son las cuentos. han hecho los caudillos. En las democracias serias, el caudillismo es una vergüenza, es una enfermedad de la democracia. Segundo. En Europa no hay ningún caudillista ahora. Segundo. No, es una- hay liderazgos es una- fuertes. pero no es que caudillismo. usted que le coloque la Es que caudilla le de va a decir a caudillo. Sarkozy Hay Ángela Merkel liderazgos acaba de ganar, fuertes. tiene que ganar Hay primero ante el liderazgos partido y va a fuertes. elecciones. El caudillo Pero no además hay tiene que ser partidos y aquí populista. no hay partidos. Exacto, por eso Obama entonces no hay que es, Obama es un caudillismo. liderazgo Aquí no hay fuerte. partidos. Le va a decir Pero no es caudillo caudillista. fuerte. Fuerte. Caudillo. Caudillo. Por eso. No, pero es respetemos caudillo. la... No, pero es que la ¿a quién le lógica, califica usted decir caudillo? Obama Usted caudillo. califica caudillo, o Angela usted Merkel. califica caudillo para descalificar a Álvaro Uribe y no da los argumentos. Yo no- Álvaro Uribe violó se la pare- Constitución, Álvaro Uribe se parece más a desconoció los Perón. resultados electorales, cerró la Corte yo no haría Constitucional, un fenómeno político. cerró la Corte Constitucional. Si Como una fenómeno persona- político se parece más a Pero Perón. Álvaro Uribe con la política de seguridad Santos. democrática A ver, yo haría le una dio, pregunta. como en ningún momento en los últimos 20 años, trató de perpetuarse en el garantías poder. a la Como oposición. todo caudillo a ver, trató yo- de perpetuarse en el poder. Garantías Ahora, a la la pregunta oposición. que yo haría es la siguiente: si una persona gobierna bien y tiene éxitos y consigue muchos avances en la seguridad del país y gracias a eso tiene una gran popularidad, gracias a lo que hizo, no al verbo ni al populismo, sino a lo que hizo realmente, a lo que la gente reconoce que hizo, que está en las encuestas, pues esa popularidad entonces se convierte, es deformada en el término de que es un caudillo, que solamente quiere lo suyo, etcétera, etcétera. Eso me parece completamente Pues arbitrario. la seguridad democrática se llamaba Plan Colombia y le cambiaron el nombre y le volvieron, Es cierto, lo volvieron eso es mesiánica ignorancia. y lo, Eso no es así. y lo Eso personalizaron no y hace porque dijeron entonces que vamos a decir todo era entonces, Álvaro Uribe. vamos Eso a es- decir que eso es Pastrana es el pero- padre de la seguridad democrática, bueno, que Pastrana implementó la seguridad democrática El plan- con su el argumento. Plan Colombia se Colombia diseñó en comenzó Washington. en 1999. Uribe no le cambió una coma, le cambió el nombre para hacerlo políticamente Confunde usted una política con un plan de guerra, ¿Qué un le- plan de qué le guerra cambió con Uribe un al plan de Retomemos cooperación. el debate de la convención. que me Bueno, parece- volvamos a la convención. Volvamos a la convención. Muy bien. Que se está construyendo unas reglas de juego. A mí, una de las dificultades que yo creo que hay ahora en la convención es que no hubo tiempo tampoco para establecer unas reglas de juego, un viraje Sí hubo reglas de juego y la cambiaron. inesperado. Ojo, la primera premisa No, es para la que convención. había unas reglas de juego y se cambiaron. Sí, bueno, esa es la Todavía primera. no La regla de Y juego la es la segunda voluntad cosa, del para una caudillo. regla. ¿Qué Y otra las regla nuevas puede reglas haber? de juego son No, difíciles. no, Consulta, Álvaro, la cuéntenos realidad cómo- política. ¿Cómo va a ser la composición Hombre, no, del... Hombre, También, es que no está mal que la este es cambien un tema, alguna por vez le escuché estrategia. al expresidente Turbay, siendo yo estudiante en una cosa en la Dirección Nacional Liberal, esta respuesta dijo, hay que cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos, Álvaro. En este caso, el Centro Democrático tiene que cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos. Había una evaluación en un momento dado de una consulta. La evaluación frente a los hechos es distinta, se requiere un mecanismo rápido y expedito, pero ¿sabe una cuál es el convención. problema? ¿Cómo ¿Cómo van a estoy de acuerdo? integrar? ¿Cómo lo van a ¿Cómo lo van a integrar? integrar? De manera democrática. ¿Cómo? Los integrantes de las listas
al Senado y a la Cámara, personas nuevas todas, ahí no hay parlamentarios, no hay máquinas políticas. hijo de parlamentarios. Segundo, Ahí no hay independencia, hay una adoración a un caudillo personas y una de doctrina los estudiantes, de los dirigentes obreros, de los sectores sociales, de mujeres que son elegidas por asambleas en los departamentos pequeñas, este es un movimiento que están haciendo, es altos funcionarios del Estado, es magistrados, generales retirados, almirantes retirados, muchos académicos, decanos, profesores universitarios, rectores. Va a ser una cosa que en el papel pueden ser 1.200 personas, en la práctica pueden estar entre 800 900 personas. Para usted eso no es democrático, y me pero si parece fuera más la limpio. convención del Partido Liberal sería absolutamente más democrática. limpio que la convención de partidos. Yo reconozco que vacíos. esa estrategia de convención se elige de acuerdo a los acontecimientos, en eso estoy de acuerdo con usted. Pero no podemos soslayar, por lo que usted nos invitó en el día de hoy, es que con unas reglas gana un candidato y con otras reglas otro. Eso otro no es candidato. cierto y le va a dar Y los encuestas. cambian. Y No es entonces, cierto, Armando, mire, mire la encuesta de Atesco, aquí la tengo. El doctor Francisco Santos subió su imagen negativa de 48 a 51%, negativa. Sí. Su imagen favorable bajó de Atesco, de hace la semana pasada, pero es que Oscar de Iván Zuluaga, 42 como a no lo 38. conocen, se lo perratean. Oscar Iván Zuluaga, imagen favorable, 42%, También subió la negativa. 4 puntos por encima. Ahí la E está imagen ahí la desfavorable, está volteando. Según bajó esa- 2, ¿quién- 44%. Según esa encuesta, ¿cuál arrasaría? ¿Ve? Pacho Santos. Pancho Santos. No. Claro que no, pasaría, usted se lo según olvidó esa leer encuesta. encuestas. No, 51% imagen negativa, Pacho Santos. No hablemos de la Favorable, negativa, 38. hablemos Favorable. hablamos que cuando se comparan los dos, favorable, gana Oscar Pacho Iván Santos. Zuluaga, Pero, 42%. Guarín, Favorable, el señor yo Carlos no- Holmes, yo voy a decir, 40%. yo no sé leer Pero mire, encuestas, pero pero en déjeme todas las decir una encuestas cosa. Pacho Santos le ganaba No es 15 a cierto. 2. Armando, No estaba resuelta la Armando, consulta, puede ganar Pacho, Oscar Iván o Carlos miremos Holmes. una realidad que no se ha tocado todavía aquí, una realidad. Son candidatos que no tienen todavía mucha fuerza. Sobre todo Oscar Iván. Bueno, ahí voy. Pacho Santos tiene una cierta capacidad De reconocimiento también. de hacerse, de Ver. disponer sus ideas, es decir, tiene una capacidad de mover electores, en mi modo de ver. Tiene cierto Tiene esto. manejo de medios. Tiene un ¿Sabe? problema que se lo dice uno, de pronto el chofer me dice, lástima, lo que pasa es que es un poco impulsivo y de pronto eso es peligroso en un presidente. Le dice, eso también existe. Miremoslo con realismo. Ese es el problema que él tiene. Puede ser un prejuicio. Realmente oí al presidente Uribe desmontando ese prejuicio. No es una persona perfectamente... Cada vez que lo van a clavar a uno, Bueno, muy bien. Plinio lo ensalza. Es posible que... Claro, tú estás hablando ya de la U y yo me doy cuenta que perfectamente estoy hablando desde los emperadores romanos hacen esa vaina. Bueno, lo otro... Van a matar a alguien, entonces coge y lo ensalza. Bueno. Pero la otra cosa es que Oscar Iván Zuluaga efectivamente es un hombre muy capaz, pero realmente no es muy conocido, Y eso no fue y muy le falta fácil. una proyección popular, etcétera, etcétera. Es decir, que eso no es fácil inventarlo. Mucha inquietud nos produce a todos, porque aún si lo acompaña el presidente, y si es el candidato, lo acompaña el presidente por todo el país, de todas maneras, insisto en que no toda esa popularidad es endosable. Entonces, a mí me inquieta. Pero ha También sonado. es un Por hombre... eso lo del quiere uribismo, meter Bueno, en la metámonos campaña por de un Congreso. lado que ha sonado también, que ha sonado y que puede ser una sorpresa. Alguien o mucha gente ha dicho, oiga, Juan Lozano puede ser para Ya no puede. una Pues hay que preguntarle aquí una al señor del posibilidad. Hay partido. otro de la- problema de fondo. O un tercero. Pues, Ya no se puede porque El hay tres uribismo está inscritos. embolatado. Mótico, es que esto no es un cuento de sorpresa. Hasta donde yo sé y he leído No, los no, libros, no, hay tres la personas hipótesis, inscritas. no, la hipótesis de León es una hipótesis donde el Centro Democrático designa este sábado al candidato. Al presidente Uribe se le van a otorgar facultades para hacer coaliciones. ¿Más? Sí, facultades para hacer coaliciones, porque es el director del partido político, como se las van a dar a las demás demás direcciones, las asambleas, la convención liberal, que seguramente será igual de democrática a la nuestra, o la U, que será igual de democrática a la nuestra. Y dependiendo cómo avancen las cosas, hay que cabalgar sobre el lomo los acontecimientos, pues habrá que mirar cómo se da esto. ¿El presidente Santos va o no va? Va. Puede que en noviembre diga va, puede que en febrero no sabemos qué va a pasar. Depende qué ocurra. El presidente Santos también sabe cabalgar sobre el lomo los acontecimientos. Eso nos deja todas las puertas abiertas. ¿Qué va a pasar si el presidente Santos no va? ¿Qué va a pasar si el presidente Santos se retira? El partido de la U, seguramente como un partido serio, va a tratar de poner candidato presidencial. Nosotros estaremos en un escenario donde podremos evaluar el candidato de la U, Sí, pero las el candidato inscripciones- conservador, las y mirar inscripciones coaliciones. para presidente son en noviembre, Juanín. Hay un Y dan problema un mes. No, marzo.
Presidenta, sí, una semana. Marzo, León, tenemos hay un tiempo. problema Sí, práctico. El uribismo intentó dejar que estos candidatos generaran tracción en la opinión pública. Con Uribe en su punto más alto en los últimos años, con un presidente golpeadísimo en la opinión pública. Y el resultado es que en las encuestas ese presidente golpeado le gana a esos candidatos. Lo que quiere decir que los candidatos uribistas Y 3-1. o son muy malos No, no es cierto. o el uribismo tiene un problema estructural muy serio. Una visión Yo parcializada. creo que es lo segundo, porque como es caudillista no endosa. Y entonces gallo de Uribe no va a salir de ese están gallinero. viendo a ver cómo paran, No creo que salga de- paran ese experimento que ya parece que fracasó de esperar hasta marzo. Y van a tratar de inventarse un candidato para fabricarlo, echárselo al lomo León, Uribe, estamos, a ver si son capaces de estamos sacar eso a adelante. puertas de que esta convención sea un estímulo para llevar al señor Oscar Iván Zuluaga, como lo dije al principio, de que acompañe a los candidatos del Congreso, que además ayuda a hacer una gira mucho más rural y mucho más territorial y mucho más local, y por lo tanto sería bueno que el presidente llegue como candidato, como cabeza de lista, pues siempre va a andar con Oscar Iván Zuluaga para arriba y para abajo, y van a tener hasta marzo para ver si despega o no. Mi pronóstico es, con lo poco que lo he oído al doctor Guarín, es que el gallo uribista no va a salir de ese Yo no he dicho eso, gallinero. el gallo No, uribista lo leímos el usted viernes no ha sábado. dicho nada, estoy haciendo especulaciones con base Eso en veo. sus especulaciones, estoy diciendo. Vea, Pero muy personal. y no, todo. estoy haciendo especulación con base en las especulaciones que ustedes hacen. Estoy haciendo la especulación de que el gallo uribista no va a salir de ese gallinero que hay ahora. ¿Qué tal que no se escoja a nadie este fin de semana? Se le dé No, un que se cheque en escoja, blanco al presidente. pero en marzo lo Está cambia. pensando con el Pues deseo. los Álvaro. periodistas le han preguntado al presidente Uribe, y bueno, no hay otros candidatos, y él dice, Juan Lozano es una persona muy Pero eso sería importante, para marzo. fulano es tal, es otra persona muy O sea, importante. lo que yo he entendido pero- de las especulaciones de mi contertulio, y voy a hacer una especulación con base en especulación de usted, es que si Oscar Iván Zuluaga no es capaz de levantar vuelo, y no levantará, en marzo el presidente tiene facultades para hacer coaliciones con Luis Alberto Moreno, Coaliciones para Juan Lozano, designar el con candidato Pedrito vicepresidencial. Pérez, El lo que presidente sea. Uribe se va a acompañe echar al hombro a a quien sea cualquier el candidato candidato que sea, presidencial a del ver si Centro sale, Democrático. porque el experimento Pero ya para actual ha aprovechar fracasado porque exacto, no han para logrado. aprovechar las elecciones de Ah, Congreso. están equivocados, no. Estamos en no pura malinterpreten las especulación. cosas. Pura Facultades especulación. para coaliciones, facultades para ganar y para hacer las alianzas que sean necesarias para ganar. No, no viste tenemos el último- candidato no presidencial, viste el último no que tenemos dijimos. candidato vicepresidencial. Esa figura de la vicepresidencia nos permite llegar a acuerdos con partidos políticos con los que tengamos identidad, como el Partido Conservador. Perfecto. Por ejemplo, eso es todo. Ojalá no es se- absolutamente ojalá pasara eso. nada más. Ahora, Álvaro decía que los precandidatos no le llegaban no superaban al Hablando de las presidente, encuestas. Santos en las encuestas. Pero Álvaro, que sabe de esto, lo que pasa es que no lo dice, pero lo sabe porque es un buen analista y lo sabe. Sabe Pero no es también que mentiroso, hay como no. 3 precandidatos hoy y que no se pueden comparar 3 precandidatos con un candidato que además es presidente. Y que va Una vez se directo al genera el poder, hecho ¿no? político de la escogencia del candidato, las cosas serán Si las diferentes. cosas Pero- fueran bien, no tendrían que parar el proceso y sacarse ¿qué el parar el culebro. proceso? Nos vamos a una pausa para Si el emprender gallo estuviera en el último gallinero, segmento. no harían todo lo que están haciendo.